En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando de día martes, bienvenidos a este martes, a este programa de martes 11 de agosto del 2026, con algo de frío, la verdad, ¿eh? No es por nada, pero ayer lunes hizo frío, yo hoy día martes también creo que tenemos frío. Bienvenidos, esperamos se encuentren todos muy bien, esperamos que podamos hacerles un programa grato en esta horita de 6 a 7 de la tarde. Estamos hoy día Patricio Schiavetti, que les habla, Pilar Soberado, y en nuestros controles y por Asofar, nuestro periodista Enzo Alvarado. Antes de partir el programa, tenemos una pauta relativamente larga, así es que vamos a hacer lo de rigor, agradecer a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su apoyo constante, gracias a su directorio, gracias a los socios de Asofar, por permitir que estemos aquí ya desde hace 11 años, que cumplimos el mes pasado. Y también, y por lo mismo, nuestros agradecimientos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, por lo mismo, por permitirnos estar aquí. En su emisora, bajo sus ondas, digamos, radiales y de comunicación, redes en general. Bueno, y lo de siempre, las opiniones que vertimos aquí hoy día, Patricio Schiavetti y yo, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Asofar ni de Radio Portales de Valparaíso. Y lo segundo, nuestro recuerdo de siempre a nuestros damnificados de los incendios de febrero del 2024. Me preguntaron el otro día, entre el programa anterior y este, que por qué esto es, que reiteradamente lo decimos martes y miércoles en Revelando, porque para nosotros eso es un dolor, para nosotros fue una tragedia, eh, porque fueron 138 muertos, compatriotas que murieron en circunstancias horrorosas, murieron quemados en un incendio. Entonces nos duele y nos ha dolido la indolencia de las autoridades de entonces, es decir, del gobierno anterior, señor gobernador, reelegido después, señora delegada presidencial, elegida diputado de la República en las elecciones posteriores del año pasado, y señora alcaldesa de Viña del Mar, reelegida en las elecciones de alcaldía. Son cuestiones que yo particularmente nunca podré entender, y menos con esta tragedia. Así es que hasta que no se le solucione el problema material a los damnificados, no dejaremos de mencionar los martes y miércoles. Y en relación con los fallecidos, esa tragedia terrible, insisto, que descansen en paz y la muerte no es el final. Patricio Schiavetti Rosas, ¿cómo estás? No me digas que con frío. Hola Pilar, saludamos a los auditores y transmitir desde el programa un poquito de calor de hogar a esos damnificados que martes a martes los recordamos y particularmente a los deudos de estos 138 fallecidos. En una tragedia que no vamos a olvidar hasta que finalmente el gobierno solucione y dé acceso a una vivienda digna y justa a todos los damnificados, que es el compromiso que tiene particularmente el ministro de la Vivienda, Iván Poduje. Así que
Espero que eso se concrete y seguiremos recordando a los damnificados todos los programas. Y como es habitual, debemos comenzar recordando las efemérides de un día 11 de agosto. Y en Chile, el 11 de agosto de 1818, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins, se crea la primera Escuadra Nacional de Chile. En un día como hoy, en una efeméride aportada por el general de Carabineros Patricio Gil Rodríguez, mediante un comunicado emitido por el rey Juan VI de Portugal, el 11 de agosto de 1821, dicha nación reconoce explícitamente la independencia de Chile. Con esto se convirtió en el primer país en reconocer de manera oficial al Estado de Chile. La información le fue entregada a las autoridades chilenas en Buenos Aires por el agente del gobierno portugués en Argentina, Juan Manuel de Figueiredo, con lo cual quedan establecidas relaciones diplomáticas entre los dos países. A nivel mundial, el 11 de agosto de 1919 se promulga la Constitución de Weimar, dando inicio a la primera democracia parlamentaria alemana. Así que estas son las efemérides a nivel nacional y mundial que queríamos compartir con los auditores. Oye, Patricio, yo no tenía idea de lo de Portugal. No sabía que había sido el primer país, reino, en reconocernos, fíjate, en reconocer nuestra independencia. Yo tampoco, así que una novedad en este aporte del general Geldres y que igualmente es un aporte cultural a los auditores que nos escuchan. Por supuesto, por supuesto. Y en cuanto a los mártires de Carabineros de un 11 de agosto, el 11 de agosto de 1949 el carabinero Luis Alberto Aguilar falleció ahogado. El 11 de agosto de 1968, el cabo José Heriberto Mera Espinosa sufrió un atropello. El 11 de agosto de 1970, el cabo Luis Fuentes Pineda fue herido a bala. Y finalmente, el 11 de agosto de 1985, el cabo segundo José Andrade Barría fue herido a bala por un funcionario del ejército. A todos los... Sí, una terrible tragedia. A todos los familiares de estas víctimas de Carabineros vayan nuestras expresiones de pesar, como igualmente a la noble institución de Carabineros, que día a día lucha por mantener el orden público, combatir la delincuencia y el narcotráfico. Sí, mira, con respecto a los carabineros mártires, como adhiero a tus palabras, como siempre decimos aquí, ¿no? Hay que agradecer el día a día, porque Carabineros es la delgadísima línea que nos separa de la delincuencia, del terrorismo, del narcotráfico. Por eso hay que cuidar tanto a Carabineros de Chile, además, hay que cuidarlos a todos. Nuestros agradecimientos y en relación a los mártires, bueno, lo que siempre comentamos aquí, decimos que descansen en paz porque la muerte no es el final. Sí, y hemos agregado como pauta una cuestión bastante importante para el Estado de Chile. Entendemos que hay necesidades de empleo, hay problemas económicos, pero las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas es una cuestión que el gobierno actual debe asumir. La derogación de la ley del cobre que proporcionaba fuentes de financiamiento a las Fuerzas Armadas y que fue cambiada por un sistema que aporta bienes al Ministerio de Defensa, no se ha cumplido. Por lo tanto, dicho ministerio reconoció que el actual sistema de financiamiento plurianual y el Fondo de Reserva Estratégico no ha funcionado como se esperaba, anunciando una revisión profunda de los mecanismos para proyectos de largo plazo para
constatar fondos casi vacíos y presupuestos corrientes estrechos. Debemos decirles a los auditores que esto es una cuestión importante, mantener nuestras capacidades estratégicas disuasivas. Mientras tanto, Perú y Argentina renuevan su material aéreo comprando F-16. Por lo tanto, es una cuestión importante como país. En la cuenta pública, la cartera de defensa admitió fallas en el sistema que reemplazó a la antigua ley reservada del cobre. Los fondos de reserva, el fondo estratégico de reserva que por ley debía acumular montos mayores, se mantiene con una fracción mínima de su valor esperado. Y el presupuesto corriente, cerca del 85% del presupuesto anual del sector, se destina al pago de remuneraciones, dejando un margen ajustado para la operación y el mantenimiento de capacidades estratégicas. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa Nacional debe analizar la cuestión y impulsar un nuevo marco ley de financiamiento más flexible y sostenible para las Fuerzas Armadas. Esto ha sido reconocido en su cuenta pública por el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien prendió una luz roja en esta materia. Sí, claro. Es que el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas en Chile, es que en otros países se ve de diferente manera. Aunque hay que tener presente cómo se desfinanciaron las Fuerzas Armadas europeas por olvidar que hay agresores. Ha cambiado el sistema a raíz de la invasión a Ucrania por Rusia. Y hoy día tienen miedo y hay indiscutiblemente un gasto en defensa muchísimo más grande. Pero el problema chileno es que se entretejió aquí mucha ideología, indiscutiblemente por el gobierno militar, por los decisiones de gobierno militar y la llegada de ciertos personajes a diferentes puestos del Estado de Chile, del gobierno, ¿no? De los gobiernos. La idea fue, ¿para qué necesitan tanto dinero? ¿Para qué necesitan tantas platas si las Fuerzas Armadas hoy día no tienen mayor sentido? Estamos en paz. Las Fuerzas Armadas deben servir para la paz. Y muchos gobernantes chilenos o muchas autoridades de diferentes gobiernos chilenos pensaron durante un periodo bastante largo que las Fuerzas Armadas chilenas estaban exclusivamente destinadas a trabajar en los desastres naturales, que es real, y además a formar parte de las operaciones militares de paz, al alero de Naciones Unidas, donde el financiamiento es distinto. Entonces, esto de los buques, esto de ir a las islas, esto de abastecer faros, esto de los puentes mecanos del Ejército de Chile, esto de ir a detener retenes los carabineros en frontera, no fue considerado, no era importante para muchos políticos. Y este gobierno, naturalmente, con gente más capacitada y menos ideologizada, se da cuenta de que las Fuerzas Armadas requieren de una cantidad importante de dinero, sobre todo teniendo presente lo que ya dije, pero además a nuestros vecinos, pues, al Perú y a Argentina, porque nuestros vecinos son vecinos, no son países hermanos. Eso no es verdad. ¿Hermanos de qué? Son vecinos nomás. Y compartimos frontera y punto. O sea, podríamos ser hermanos de que ambos fuimos todos descubiertos y conquistados por los españoles. Punto. Pero no más, pues, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Así que es de esperar que se modifique como corresponde en derecho, diría yo. Sí, por suerte, Pilar, la Armada sigue en Asmar Talcahuano con su proyecto de construcción continua y en la grada de construcción de esta planta se instaló el primer bloque del segundo buque multipropósito LPD Rapa Nui. Esa ceremonia tuvo lugar el jueves 6 de agosto último, siendo presidida por el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, y contó con la presencia de oficiales del alto mando naval e invitados especiales. Yo creo que esta es una muestra de las necesidades que la Armada y las demás ramas de las Fuerzas Armadas requieren.
Y esto de la construcción naval continua es una necesidad porque el Aquiles ya está cumpliendo su etapa última en cuanto a duración, las barcazas batrales igualmente, el buque multipropósito Sargento Aldea, así que hay muchos buques que deben ser reemplazados a la brevedad, así que esto es una cuestión vital y que requiere ser asumida por el gobierno para mantener las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Esto que acabas de comentar quizás pudiera parecerle a los auditores una contradicción con lo que acabas de comentar respecto al negativo financiamiento o al mal financiamiento de las Fuerzas Armadas, pero no es así. La construcción naval continua es un tema de ASMAR porque hay unos presupuestos asignados específicamente a eso. Pero tú te referías al presupuesto general de las Fuerzas Armadas, que es un presupuesto pobre. A las Fuerzas Armadas se les ha reducido notablemente su presupuesto. No vamos a entrar en detalles, pero nosotros conocemos con certeza que eso es una realidad. Eh, y si hay algo que tiene que funcionar en el país, aunque tenemos déficit en salud, en vivienda, tenemos déficit indiscutiblemente en educación, pero en educación por mal manejo, por las incomprensibles ideas de doña Michelle Bachelet, pero las Fuerzas Armadas tienen necesariamente que funcionar bien y a plena capacidad y con un presupuesto bueno, un presupuesto importante, porque, como comentábamos antes, las Fuerzas Armadas, además de lo que tienen que hacer de su labor natural como Fuerzas Armadas, es decir, para defender intereses nacionales, también está el tema de las grandes catástrofes y de las grandes situaciones de emergencia que azotan a Chile de tiempo en tiempo, y no tan de tiempo en tiempo, de año en año. Y ahí son las Fuerzas Armadas las que pueden, nosotros no podemos. Nosotros pertenecemos al Colegio de Abogados, no vamos a mover un hilo, ni una piedra. Enzo del Colegio de Periodistas y tampoco. Y los médicos, nada, nada, nada. Son las Fuerzas Armadas, los políticos, los senadores, los diputados, cero, cero, cero. Es más, enredan la vida muchas veces. En cambio, las Fuerzas Armadas son las que tienen los medios, las que pueden desplegarse, pero para eso se necesita dinero, porque, como hemos dicho en alguna oportunidad en semiserio, por amor no cantan las aves. Así es, Pilar. Por eso hay que buscar un nuevo mecanismo de financiamiento y el ministro Barros tiene toda la razón de poner el dedo en la llaga de una cuestión fundamental. Sí, claro. Quería comentar con los auditores el encuentro bilateral entre cancilleres de Chile y Brasil. Me parece una cuestión muy importante en un ambiente en que Brasil primero le negó el ingreso a una delegación oficial de Estados Unidos por sospechas de que quería sembrar dudas sobre la confianza en su sistema electoral. Después el presidente argentino Javier Milei calificó de ladrón y corrupto a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien en respuesta retiró a su embajador en Buenos Aires. Y esta semana Estados Unidos canceló la visa de la embajadora de Brasil en Washington porque considera que el gobierno de Lula demora la aceptación de su nuevo representante diplomático en el país. Quizás esa sucesión de hechos insólitos que involucran a tres de los mayores países del continente en menos de 2 semanas sea una mera coincidencia, pero lo cierto es que las tensiones de Brasil con Estados Unidos y Argentina llegaron a niveles extraordinarios tras la serie de roces diplomáticos, críticas políticas y gestos de recelo. En estas disputas entre Estados Unidos y Argentina con Brasil, Chile se mantiene neutral y alianza su relación con Brasil. El ministro Pérez Maquena se reunió con el canciller de Brasil para afianzar la alianza clave en Latinoamérica, reunión que se efectuó el día martes 4 de agosto último. Además, ambas autoridades en Brasilia encabezaron la 7ª Comisión Bilateral para dar seguimiento a los temas de seguridad, defensa, inversión,
comercio, minería, energía, ciencia y educación. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, sostuvo una reunión de trabajo con el canciller Mauro Vieira para profundizar la integración entre los dos países. Y uno de los temas muy importantes que tocaron fue los avances del corredor bioceánico, VIAL, proyecto impulsado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile para unir los puertos de Atlántico y Pacífico, fortaleciendo la economía y el intercambio de estos países. Así que me parece muy bien que Chile, como Estado, mantenga una política neutral, mantenga sus buenas relaciones con Brasil, que es un muy buen aliado, y se mantenga neutral frente a Estados Unidos y China, habiendo el presidente Kast reunido con ambos embajadores en Santiago. Sí, yo creo que el tema de las relaciones diplomáticas yo creo que deben conducirse con absoluto pragmatismo. Y uno siempre recuerda ciertos episodios. Las relaciones diplomáticas entre el gobierno militar chileno y la República Popular China no se suspendieron nunca. Las relaciones diplomáticas entre la España del general Franco y la Cuba de Fidel Castro no se suspendieron nunca. Entonces, hay que ser pragmáticos. Aquí la política va por una puerta separada a la de la diplomacia. Hay que ser inteligente en eso. Y creo que es una muestra de madurez, es una muestra de una buena conducción de las relaciones exteriores, el que Chile afiance, mantenga las estupendas relaciones que siempre ha tenido con el Brasil. No solamente porque es un país que siempre ha sido amigo nuestro, alguien me dirá, claro, porque nos limitan. Ya, dejémoslo ahí. Pero más allá de eso, porque el Brasil es el país más grande del continente, es un país inmensamente rico. Y es un país que además tiene una estupenda diplomacia. Entonces, el que nosotros que somos más pequeños que el Brasil, más pequeños que la Argentina, bastante más pequeños que Estados Unidos, estemos por sobre eso, me parece estupendo. Hay muchos temas que hay que afianzar con el Brasil y muchos temas en los que podemos ser socios. Políticamente puede que pensemos radicalmente distinto, pero eso no tiene por qué influir en las relaciones diplomáticas. Y eso yo lo entiendo además, entiendo que Lula, el gobierno de Lula, lo tiene también bastante claro. El tema político de Lula es un tema diferente. Mientras no pretenda imponernos su política, su ideología, no hay ningún problema. Así que, muy bien, perfecto. Sí, y antes de ir al corte, Pilar, yo quiero hacer una especial mención sobre el éxito logrado por el golfista Joaquín Niemann en el Campeonato de Golf de Nueva York. Tras un extraordinario desempeño, él logró el triunfo y con la presencia del presidente Trump, ya que se jugaba este campeonato en un court de propiedad del presidente. Así que bien por Joaquín Niemann y bien por el golf de Chile, que ha quedado muy bien representado en las manos de Joaquín Niemann. Que tú sabes cuál fue el monto del premio, ¿no? Sí, $4 millones. Nada. Ya. Bueno, el que puede nomás. Deberíamos habernos dedicado al golf nosotros, pero en fin. O al fútbol, yo creo. O al fútbol, claro. En fin, ya, bueno, no fue. Ya vamos a la pausa musical, Patricio, en Auditores. Vamos a escuchar una canción del 2017 cantada por Ed Sheeran, el británico, que se llama Shape of You, que es algo así como tu forma, tu cuerpo, tu silueta. Habla del amor, naturalmente. Vamos a la pausa y volvemos. Hemos regresado, queridos auditores, después de haber tenido un intermedio entre musical y conversado muy interesante, pero queda solo para nosotros. No, lo que yo quería comentarles sobre Ed Sheeran es que me llamó profundamente la atención que tiene una hija, hasta ahora, hasta donde se sabe, tiene 2 hijos. La niña
se llama Lira Antártica y tiene un niñito que se llama Júpiter. Entonces, yo decía, se ríen tanto de Elon Musk por los nombres que le pone a los hijos. Uno se llama como X, RL, no sé. Bueno, Sheeran tiene dos niños, Lira Antártica y Júpiter. ¿Qué tal? Pobrecitos los niños, ¿no? Sin Le van a comentar. hacer bullying, le van a hacer bullying en el colegio, de todas maneras. Bueno, a mí me ponen ese nombre y me hago una autorrectificación de partida de nacimiento apenas tenga uso de razón. Claro. Sí, ¿Cómo le vas imagínate, a poner Júpiter? Júpiter es señorita diabético. Júpiter está en Júpiter, concéntrese. Pero, Bueno, ¿cómo? Ya, ya. vamos a. Bueno, finalmente el gobierno, y es lo importante para los auditores que nos escuchan, está dando cumplimiento a los tres ejes de lo que prometió el presidente Kast en campaña: el factor económico, el crecimiento y el empleo, y ahora el plan de seguridad del gobierno. Me parece que son muestras precisas y concretas de que el gobierno está cumpliendo con lo que prometió en campaña. El plan de seguridad del gobierno, liderado por el presidente Kast y coordinado a través del Ministerio de Seguridad Pública con el ministro Arrau, se centra en recuperar el control territorial, golpear con dureza al crimen organizado y otorgar mayor respaldo jurídico a las policías frente a la delincuencia. Los ejes principales del plan son prevención focalizada, adelantarse al delito con programas en comunidades vulnerables y protección a menores frente al reclutamiento criminal, el despliegue operativo y territorial, intervención en 50 barrios críticos, control de fronteras con tecnología y vigilancia en rutas, puertos y cárceles, y fortalecimiento institucional, aumento y modernización de las capacidades operativas de carabineros, PDI y gendarmería. Yo creo que el control de las fronteras con tecnología y vigilancia en ruta se ha ido cumpliendo en el norte. Hemos visto cómo se ha desarrollado la zanja que el presidente Castro prometió. Están desplazados los militares con dron y con mecanismo pertinente para impedir el ingreso ilegal de inmigrantes. Y estas modificaciones tienen 9 ejes fundamentales. La seguridad pública como deber del Estado. Se incorpora expresamente la seguridad pública como una de las finalidades del Estado. Un régimen penitenciario especial para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. Protección frente a la arbitrariedad, establecer que las diferencias de tratos derivadas de estas medidas no serán consideradas arbitrarias, dificultando que sean impugnadas por discriminatorias. Un registro de organizaciones criminales, una mayor protección constitucional de las medidas que establece que las nuevas restricciones no afectarían la esencia de los derechos y dificultad que sean declaradas inconstitucionales. Una nueva causal de estado de excepción que incorpora la grave alteración de la seguridad pública como una nueva situación que permitiría declarar un estado de excepción, que es la cuestión que a mi juicio va a tener mayor discusión parlamentaria. Mayores facultades presidenciales durante este nuevo estado de excepción. El presidente podría restringir la circulación y reuniones, requisar bienes, limitar el derecho de propiedad y adoptar medidas extraordinarias. Y finalmente, la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en situaciones especiales relacionadas con la seguridad pública y el crimen organizado, manteniendo las policías su rol principal en el orden público. Así que vamos a ir viendo los ingresos de los proyectos de ley al Congreso. Las nuevas medidas están enunciadas.
Yo creo que el tema de la creación de un nuevo estado de excepción va a ser el tema más discutido a Sí, nivel de Congreso sí. y, y vemos que el gobierno va cumpliendo paso a paso con los ejes principales de los cuales se debe preocupar. Crecimiento, mejoría en la economía, empleo y medidas de seguridad para la tranquilidad de los ciudadanos. Sí, yo fíjate tú, Patricio, que creo que el presidente ayer lunes dio no sé en cuántas partes, pero por lo menos una entrevista a Iván Valenzuela con respecto a este tema de la seguridad. Y yo creo que aquí el gobierno está en su proyecto más apreciado por la ciudadanía. Creo que es el leitmotiv de este gobierno precisamente el tema de la seguridad, que es, junto con el crecimiento y el trabajo, como tú dices, lo que más quiere la ciudadanía. O sea, no se saca nada con tener 800 millones de leyes protectoras del medio ambiente si no puedes salir a la calle. Porque te van a saltar mientras instalas, estoy suponiendo, mientras instalas un panel solar. No sacas nada con tener 800 millones de leyes LGTB si no puedes ejercer el comercio sexual porque te van a cogotear. O sea, perdón, que no es muy fino el comentario, pero es que es una realidad. Entonces, creo yo que además en el tema seguridad, la oposición va a tener serios problemas para oponerse, valga la redundancia, porque no sé cómo lo van a hacer. Entiendo, o sea, me imagino la postura del Partido Comunista del Frente Amplio, pero va a ser resistida su postura. Seguramente se van a ir por los derechos humanos. Pero resulta que a la gente a la que le asaltan los derechos humanos del delincuente le importan un pepino. O sea, si es que la persona atacada por un delincuente reprime a ese delincuente y tiene que matarlo, tendrá que matarlo nomás. Primero, el delincuente violó los derechos humanos de la víctima. Sí, es una cuestión obvia, es una cuestión legal, una cuestión de derecho. Entonces creo que la oposición lo va a tener complicado. La oposición de izquierda radical, digamos. Es probable, sí, que en el tema el nuevo estado de excepción constitucional haya más discusión. Yo creo que ahí se puede argumentar más allá de la ideología, más allá. Y creo que el gobierno ya dejó, no atado y bien atado, pero casi el tema económico y tiene que abocarse ahora a este tema que es bastante popular y que es un tema muy demandado. Ahora, nosotros tenemos que tener presente que es imposible, imposible, porque no lo ha hecho ni un solo país, el terminar absolutamente con la delincuencia y con la inseguridad. Cuando se critica tanto que la droga puede entrar por los puertos, yo quiero recordar que por Hamburgo y por Ámsterdam, por Rotterdam, entra una cantidad de cocaína a Europa, pero impresionante. El tema de la migración, de la inmigración, es muy complicado y quiero recordar lo que acaba de pasar en Ceuta, la ciudad autónoma española. Entonces, y lo que pasa en el Reino Unido, con la migración africana que viene desde Francia. Entonces, eh, hay que tomar las cosas con tranquilidad, pero a mí me parece que este paquete de medidas son las más populares eh, para la ciudadanía y son las que ceden el mayor beneficio lógico, digamos, muy visible. Así que tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Pero Sí, yo creo que a los ministros Alvarado y García se les presenta un gran trabajo legislativo. Van a tener que asumir que si es reforma legislativa en el Senado van a tener que contar con 29 votos. mm, Así que la cuestión está cuesta arriba, sí, pero frente al panorama de votos hay una cuestión, una respuesta de los ciudadanos que mm, ya ha dado su muestra de apoyar las medidas de seguridad, porque sí, como tú bien lo dices, es un tema sensible ya solamente en el regreso tarde a casa, digamos, en que hay nervios para hacerlo, o el cierre de los comercios tempranos. Así suma y sigue. Entonces, un tema que preocupa a la gente
y respecto a la cual la oposición se le va a hacer muy difícil oponerse a una cuestión tan sensible para la ciudadanía. Claro, y este tema de la falta de seguridad y el miedo no es un invento. Esto no es una sensación, como dijo algún estúpido ministro del gobierno anterior. No es que haya una sensación de peligro, es una realidad. ¿Ah? Y uno dice, claro, es que hay otros países donde puede ser peor. Ah, evidentemente. Evidentemente, si te vas a Mali, lógico, andan con metralleta en la calle. Pero el tema es que tú viajas a Buenos Aires y no tienes este miedo. O te vas a Río de Janeiro, con lo complicado que ha sido Río de Janeiro, y tampoco tienes ese miedo. La vida nocturna en el 80% de los países, una vida nocturna importante, que genera además trabajo y genera dinero para el país. Aquí la vida nocturna, mira, pensemos en Viña del Mar, que es una ciudad turística. Mira lo que pasa a partir de las 9 de la noche. Entonces, no es un invento, no es una sensación, es una realidad y el gobierno, este gobierno tiene que intentar solucionar en todo lo que pueda, que no puede ser en todo, pero en todo lo que pueda, dentro de la ley, evidentemente, y de la ley a la ley, y dentro de la ley, todo lo que pueda, porque el tema de la inseguridad nos genera un costo terrible humano a todos. Alguien dirá, bueno, es que la gente de la clase alta, alta tendrá miedo que le secuestren a los hijos, pues. La gente de la clase alta, alta está encerrada en unas casas apoteósicas llenas de alarmas y de dragones de Komodo. Y la clase media y la clase baja, estamos en otros problemas que son del mismo tenor. Menos elegante probablemente, pero es el mismo miedo. Entonces, ¿no? Me parece muy bien. Y además me parece bien que el gobierno haya hecho esto de hacer como una especie de bloque de la normativa que se encuentra, las iniciativas de ley que están en el Parlamento ahí paradas sin moverse, más una nueva normativa en ciertos ámbitos, para no legislar aquí a diestro y siniestro, sino avanzar en lo que está pendiente, introducir algunas cosas más. Ayer no, el domingo hasta Paulina Bodanovich ya, si bien es cierto y no es menos cierto, dijo que, bueno, habría que ver el desarrollo de estas medidas porque no todo lo que está escrito es bueno. Me da risa, sí, porque tenía otra postura para para el desafío constitucional uno, ¿no? Porque estaba escrito, era bueno, pero bueno, ese es otro tema, ya. Así que ojalá, me parece muy bien. Y quería, Pilar, queremos compartir con los auditores una experiencia maravillosa porque los arqueólogos han encontrado en el fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo. Se han encontrado con el mayor tesoro de la humanidad, recuperando del fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo. El inesperado hallazgo se produjo en las profundidades del Mediterráneo. Se trata de una construcción histórica que permaneció sumergida y perdida por más de 1600 años. El inesperado hallazgo se produjo, como ya manifesté, en las profundidades del Mediterráneo, y se trata de un hallazgo de enorme valor histórico. Se trata de 22 bloques de dimensiones monumentales que forman parte del legendario Faro de Alejandría, una Sí. estructura que permaneció sumergida durante siglos en las aguas de este antiguo puerto del oriente de Egipto. El hallazgo se enmarca en el proyecto internacional FAROS, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Centro Nacional de Búsqueda Científica de Francia, y nos parece fundamental y fantástico que en esta operación al escanear las piezas recuperadas eh, aparezcan los restos del Faro de Alejandría, y con dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimentos con pesos que alcanzan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas forman parte de la entrada monumental del faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.
Sí, a mí me impresionó esto, ¿ah? Vi en televisión el tamaño de los bloques que encontraron y es una cosa impresionante. Ahora, yo entiendo que el faro de Alejandría se cayó por algún terremoto, un terremoto muy grande que hubo en la zona del Mediterráneo. Eh, Así es. claro, y qué fantástico que existan organismos internacionales, yo no sé, ONG, deben ser centros de estudio que tengan el dinero suficiente, el capital suficiente como para hacer una exploración de esta naturaleza y poder rescatar esto. Eh, a mí me impresiona. Ahora yo pensaba, fíjate tú que debe ser un pensamiento sudamericano, pero decía yo, ¿qué se hace con estos bloques? ¿Se exhiben en algún sitio? ¿Qué van a hacer con ellos? Son muchos. ¿Se van a exhibir en alguna parte? ¿Dónde se coloca esto? Porque en el Museo del Cairo no se puede. Pues el Museo del Cairo yo creo Sí, que ya no tiene ni espacio porque tienen tanta cosa. No sé. Pero cuánta cosa se puede aprender de esas piedras. Porque también alguien dirá, bueno, ¿y qué sentido tiene rescatar las piedras? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo rescatarlas. Porque nuestra historia está por ahí. sí. Pero ¿qué Fíjate hacer que con este ellas? faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I. Fue construido por el arquitecto griego Sóstrata de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando los barcos con seguridad a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría. Así que realmente una cuestión muy importante y de gran resultado científico que aplaudimos porque está la historia ahí de la cual todos debemos ser partícipes y vibrar con aquello, porque era una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, claro, y aquí no faltará la persona que diga, porque alguien o alguna organización que diga, ¿para qué gastar tanto dinero? Es como el tema de las Fuerzas Armadas y la plata, y las plata. Dirá alguien, ¿por qué gastar tanto dinero en rescatar estos restos y no ocupar ese dinero en hacer hospitales para el África negra, para el África profunda, perdón, para el África profunda? Bueno, porque todo es importante, porque hay acápites en la vida, porque eso nos ha hecho un comentario buenísimo, pero no lo voy a repetir, pero tienes toda la razón, eso, Alvarado, es así. Bien. Porque tiene que haber investigación para todo y hay que abocarse a muchas cosas. Yo lo encuentro fantástico, a mí me encantó la noticia, me encontré muy bien. Sí, y antes de terminar el programa, debemos transmitir nuestra solidaridad a los hermanos colombianos por este terremoto sucedido en el día de ayer en Colombia, un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes a las 7:43 am. Hay en estos momentos 182 muertos y más Mm. de 500 heridos, además de graves daños materiales. El presidente Abelardo de las Priella, recién asumido el cargo, decretó desastre nacional para actuar ante el sismo catalogado como el más fuerte de la última década en el país. El epicentro fue en la zona de San José de Palmar, en la región del Chocó, y hubo varias réplicas menores. Se sintió también en Ecuador, Venezuela y Panamá. Así que es un terremoto terrible. Hemos visto en el día de ayer cómo caían los edificios y cómo están afectados los colombianos con este terremoto. Así que nosotros a través del programa remitimos, mandamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos colombianos por este desastre después de haber sufrido el desastre en Venezuela, un nuevo terremoto en Colombia. Sí, me da la idea a mí sí que este terremoto no va a causar la cantidad no habría, esto es condicional, no lo sé, no habría causado ni los daños, ni tampoco las muertes, ni fallecimientos que los de Venezuela.
Entiendo que siendo de la misma magnitud aparentemente, yo sé que hay más cosas que verificar ahí, ¿ah? Lo de la magnitud, no hay que comparar las magnitudes, pero entiendo que siendo más aparentemente parecida es diferente, pero es una tragedia porque como nosotros sabemos muy bien lo que significa un terremoto, eh, lo que se destruye que hay que reparar después, y las muertes y los heridos, desplazados, una cuestión muy, muy, muy terrible. El mundo está muy convulsionado, Patricio, mucho, 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 entre lluvias y movimientos sísmicos, pero bueno, sí, yo también manifiesto mi solidaridad y mucho colombiano en Chile también, a quien mostrarle el afecto necesario. El presidente de la República ya expresó su opinión en la cuenta de X y naturalmente no me cabe ninguna duda que Chile va a colaborar con los colombianos, con Colombia en todo lo que sea necesario, como lo hizo con Venezuela, lo ha hecho con Venezuela, evidentemente. Eso es así. Sí. Sí, y prepararse porque viene nuevamente la lluvia y los temporales, y particularmente en el norte. Así que Sí. esperemos que las medidas preventivas que se adoptaron después del temporal del 2015 hayan sido lo suficientemente acertadas para que las consecuencias no sean como las que sucedió en aquella época. Hemos visto el desplazamiento de las Fuerzas Armadas, bomberos, carabineros, Mm. policías, todos cooperando en las consecuencias del desastre de los temporales. Así que darles el ánimo a través del programa a todos los damnificados y que podamos superar las consecuencias de los daños que ha significado estos desastres de los Así es. temporales. Sí, así es, yo pienso igual que tú, yo siempre cuando esto, digo, ojalá no sea tanto, ojalá, pero es que la naturaleza es incontrolable, no podemos con la naturaleza. Vamos a la luna, vamos a Marte, construimos puentes, edificios de 500 pisos, nos creemos superhumanos, está la IA, pero con la naturaleza no se puede. Y ahí nada vale. Bueno, en fin, que sea leve todo esto y que la lluvia que venga no sea tan destructiva. Eh, Auditores, muchísimas gracias, que tengan una estupenda semana, cuídense, abríguense también. Patricio, Enzo, un saludo. Gracias, Pilar, gracias, Enzo, y buena semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,